Correcto, vamos a grabar. Vamos a empezar. Hoy vamos a empezar con la patología de la nariz. Vamos a hacer un recorderis de la anatomía de la nariz, los huesos nasales, los senos nasales, los meatos, todas esas estructuras que son importantes para el análisis de cualquier patología a nivel nasal. Por aquí llegó Auret. Vamos a ver, vamos a hacer una pequeña introducción de la anatomía. Vamos a ver posteriormente la semiología, cómo hacer un examen clínico de la nariz, las fosas nasales y de todo este sistema. Y posteriormente vamos a ver una patología que se llama insuficiencia ventilatoria nasal. Así. Bueno, no está de más decirles que el señor rector, el doctor de la OSA, ha ratificado el día de hoy en un informe, en una publicación que hizo por Facebook, pues fue un informe como tal, que se debe mantener la decisión de la tutela en cuanto al punto de las evaluaciones. Entonces la recomendación de parte del rector es muy clara, dice que se cumpla este punto de la tutela, ¿verdad? No realizar evaluaciones hasta nueva orden, hasta que no se resuelva. Por tanto, pues la única actividad que estábamos haciendo por el momento era la de los seminarios que se evaluaban. También hemos tenido que aplazarlos, ¿verdad?, hasta nueva orden, hasta que se resuelva ese punto de la tutela. Entonces, en ese sentido, hay dos opciones. Como le decía yo a la estudiante Yelena. Uno, que se evalúe todo lo que haya que evaluar con los porcentajes. Ya ustedes saben que para efectos de esta contingencia solamente se va a evaluar el 100%, o sea, no va a ser un periodo y segundo periodo, no. Se va a evaluar todo de un solo bloque. Entonces, en ese sentido, si la decisión de la tutela se mantiene, hay que evaluar es cuando entremos de manera presencial, como se lo decía yo a la señorita. En segunda instancia, como les decía ayer, va a haber un momento en que definitivamente hay que evaluar. Con fallo de tutela, sin fallo de tutela, bueno, ya eso es una cuestión de tipo legal que las instancias superiores a bien tengan a resolver. Entonces, esperaremos la decisión próximamente de la universidad en cuanto a la parte evaluativa. Si se decide que podemos evaluar vía virtual, pues lo haremos en su momento, con todas las herramientas habidas y por haber a nivel virtual para poder hacer esas evaluaciones y poder tener una nota al final, que es el producto de resultado del semestre, ¿verdad? Entonces, tenemos esas dos opciones. Bueno, entonces, en cuanto a la anatomía de la nariz, vamos a empezar. Tenemos que tener en cuenta los aspectos en un conjunto de órganos como tal. Podemos decir que este órgano de los sentidos está muy relacionado con otros órganos de los sentidos, inclusive otros órganos vitales, como es el cerebro y como es el tracto respiratorio en general. Deben intervenir varios órganos que están interconectados entre sí y de esa manera, pues, propiciar que los pulmones reciban
el aire que contiene el oxígeno. Estos a su vez hacen el intercambio a nivel de los alvéolos con el gas carbónico, que es el producto de desecho de nuestro organismo. Se puede dar ese intercambio entre el oxígeno, este va a los glóbulos rojos que lo distribuyen en todas las partes del cuerpo y se excreta el dióxido de carbono a través de la vía respiratoria, a través del mecanismo de exhalación. Entonces, es posible que llegue el oxígeno a los pulmones por medio de otros órganos o tejidos. Está la nariz, constituida por sus senos paranasales, esta estructura que es la nasofaringe, después viene la orofaringe, la epiglotis, después llega a la laringe, tráquea, y ahí, de ahí para abajo la vía respiratoria inferior. Entonces, tenemos dentro de los órganos o de las estructuras nasales, los senos paranasales, que ya lo explicaremos a cada uno, la nasofaringe, las fosas nasales como tal, ¿verdad? Y las estructuras que acompañan a la nariz en su función ventilatoria. Es un órgano situado en la porción central de las caras, cuyas funciones son, obviamente, olfacción, respiración, filtración del polvo, humidificación del aire inspirado, recepción y eliminación de secreciones de la mucosa nasal, senos paranasales y conductos lacrimonasales o nasolacrimales, como quieran decirle. Entonces, como se pueden dar cuenta, pues importante este órgano en la función respiratoria, que además de permitir la entrada del oxígeno y la llegada del mismo a los pulmones y de ahí a la sangre y de la sangre a todos los tejidos, pues también cumple la función de eliminación de secreciones de la fosa nasal, de los senos paranasales y los conductos nasolacrimales, así como de la excreción del dióxido de carbono. ¿Ok? Anatómicamente consta de dos porciones muy bien definidas, la pirámide nasal y la cavidad nasal. Ya las estudiaremos en las posteriores filminas. A su vez, la pirámide nasal está formada en su parte superior por el dorso de la nariz, es la parte ósea, ¿verdad? Lo que llamamos el puente nasal, y la parte inferior que se extiende hasta el vértice o punta nasal o punta de la nariz, que es de predominio cartilaginoso. La parte externa está recubierta por tejido adiposo, músculos de la expresión facial, ya los veremos también, como son el piramidal, el transverso, elevador, dilatador de la ala de la nariz, y la piel con sus glándulas sebáceas y sudoriparias. Ahí tenemos la estructura anatómica. Tenemos una bóveda ósea y una bóveda cartilaginosa. En esa pirámide nasal, la pirámide nasal es esto, lo que constituye hueso y cartílago. Hueso y cartílago. Dentro de la bóveda ósea podemos encontrar constituyente el hueso nasal con su raíz, ¿verdad?, hacia los huesos propios de la nariz. Tenemos aquí el maxilar superior. Aquí ya esta es una zona cartilaginosa, ¿verdad? Ya parte del puente nasal, punta nasal, y parte de las fosas nasales, ¿cierto? Hay unos cartílagos que son accesorios que le dan sostén a esa estructura, y los cartílagos nasales inferiores o alares que también le dan estructura, sostén, anatomía y, por qué no decirlo, pues la forma de la nariz, o sea, ¿cómo les diré? La simetría de la nariz, la simetría. La porción ósea de la nariz está conformada por los huesos nasales, ya los vimos, los procesos frontales del maxilar, la porción nasal del hueso frontal y su espina nasal. Y la cartilaginosa tiene
5 cartílagos principales, 2 laterales, 2 alares y el cartílago central. Ahí está la musculatura nasal, con sus diferentes funciones, funciones de contracción y funciones de extensión. Ya. El músculo procerus, elevador común del labio superior. El músculo nasal transversal, músculo nasal de los pares alares, el músculo expresor del septo, que lo que hace es llevar la nariz hacia abajo, y el paladar superior, los músculos del paladar superior, y el músculo nasalis anterior. Por aquí llegó Caterina Herrera. ¿Ok? Entonces esos son los músculos que intervienen en los movimientos de la nariz. La cavidad nasal, que es la estructura inferior, inicia en las narinas, o también conocido como vestíbulo. Esas son ya las fosas nasales como tal. Se continúa con la nasofaringe, que está recubierta por mucosas, ¿verdad? Excepto el vestíbulo nasal, que es la parte exterior, que está recubierto por piel. Y esa mucosa está firmemente adherida al periósteo y al pericondrio de los huesos y cartílagos adyacentes, de manera ininterrumpida en toda la superficie nasal y las cámaras que comunican. La nasofaringe, los senos paranasales, superior y lateral, el saco lacrimal y la conjuntiva. Todas estas estructuras las vamos a ver en vivo y en directo en un video que tenemos por ahí. Entonces, en resumen, la porción interna de la nariz consta de vestíbulo, cornetes y sus meatos, cuanas y tabique nasal. Entonces, aquí tenemos los cornetes nasales. Aquí tenemos la cavidad nasal. O sea, esto es la nasofaringe. Cavidad nasal, estas son las fosas nasales, la entrada. Los cornetes, ya lo dijimos. Los meatos, que son estas estructuras que están por debajo de los cornetes. Meato superior, inferior y medio. Y el tabique nasal, que es la estructura ósea. Ahí están las fosas nasales, o el vestíbulo, es la puerta de entrada, ¿verdad?, de nuestro sistema respiratorio. Obviamente se ubica en el extremo anterior de las fosas nasales. El epitelio es un epitelio plano, pluriestratificado, ¿verdad?, no queratinizado. Se observan vibrisas, que son lo que diríamos simple y sencillamente los cilios o pelos de la nariz. Ya voy, ahora me la haces. Que son los que impiden la entrada de todas esas partículas de polvo a la nasofaringe. Y también, pues todo el moco, ese moco segregado, ¿sí?, además de esos cilios o pelos, impiden a que esas partículas de más de 0.05 micras entren a nuestro sistema respiratorio y empiecen a hacer daño. Eso es un sistema de defensa de nuestro sistema respiratorio. Ahora sí, la pregunta. Es que quería saber a qué se refiere con no queratinizado. La queratina es un componente de algunos tejidos, de algunos epitelios, ¿ya? Eso es un componente, por ejemplo, de los cartílagos, que sí tienen queratina, ¿ya?, que les da firmeza, les da dureza a esos tejidos, ¿ya? Bueno. Gracias, profe. ¿Cómo no? Bueno, entonces la función de los cornetes, ese aire respirado se va a humedecer y se calienta al pasar por los cornetes. Esa es su función. ¿Por qué pasa eso? Porque tienen bastante irrigación de la mucosa que los recubre. Los tejidos de la mucosa nasal, muchachos, son bastante irrigados, ¿sabes? Y son unos tejidos bastante lábiles, o sea,
cualquier alteración cardiovascular, cualquier alteración circulatoria, cualquier alteración hematológica puede producir una lesión de este tejido, de los cornetes, y producir el sangrado, lo que llamamos epistaxis. A ver, ¿quién es Lenovo Y73850F? Bueno, vamos a admitirlo. Ok, entonces, eso es un tejido bastante lábil, es un tejido que sangra fácil, por eso es que cuando hay una emergencia hipertensiva, cuando la presión se sube demasiado, los vasos capilares se revientan porque no soportan el nivel de presión a lo que se puede llegar en una emergencia hipertensiva. Entonces sucede el sangrado nasal, la epistaxis que llamamos en medicina y en las áreas de la salud. Entonces tenemos cornete superior, medio e inferior. El cornete superior y medio provienen del etmoides, eso es un hueso también constituyente de las estructuras nasales. El inferior del macizo facial, ya lo vamos a ver ahorita en las estructuras, en las gráficas que vamos a mostrar. Se encargan de dividir la cavidad nasal en 4 partes: receso esfenoidal, meato nasal superior, el medio y el inferior. Ahí está. Esto es un corte lateral de la nariz, ¿verdad? Aquí, vamos a empezar por aquí, tenemos esta estructura importante de... Opa. Oye, pero si yo la programé para más tiempo. Bueno. Cualquier cosa, vuelvo y los... A ver. Un momentico para reprogramarla porque no sé, le di para 3 horas y... A ver. Ah, me está cobrando. Bueno, vamos a hacer algo. Bueno, aquí me está cobrando y ahorita no voy a hacer ese proceso. Profe, ¿y si salimos y volvemos a entrar con el mismo ID? Exactamente, déjenme. Exacto. Vamos a salir y entrar nuevamente. Yo lo había programado para... Ayer me dejó perfectamente 2 horas, no sé por qué hoy no me deja. Ya me está cobrando. Bueno, listo. Entonces, vamos a finalizar aquí y volvemos a entrar. Volvemos a entrar.